Acuérdense que la religiosidad siempre tiene que ver con las obras, siempre tiene que ver con el merecer o no merecer las cosas, mientras que en el Evangelio la vida fluye por medio de la fe, no de las obras. Y no quiere esto decir que uno pueda vivir como quiera vivir, eso no es congruente. La fe genuina siempre nos va a llevar a huir y escapar del pecado. Pero en el Evangelio no se trata de tener nuestros ojos puestos en nuestras imperfecciones, sino nuestros ojos puestos en Cristo. Pablo dice que llevemos cautivo todo pensamiento, ¿a qué? No dice a obedecer a Cristo. Eso hay que entenderlo. Segunda Corintios 10:5. Cristo es el autor de la obediencia perfecta. Él es el que obedeció perfectamente todas las cosas. Porque la obediencia de Cristo no solo es una obediencia de fe, sino es una obediencia de obras. O sea, Él obedeció todas las cosas. Él obedeció la ley. Él obedeció la voluntad del Padre. Él obedeció todo, en todo. ¿Me explico? Y la obediencia perfecta nuestra, ¿cuál es? ¿Cuál sería nuestra obediencia? Dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que en la obediencia de Cristo todo es perfeccionado. Lo imperfecto de nosotros, cuando lo imperfecto nuestro lo llevamos a la obediencia de Él, que es perfecta, entonces ahí nuestras imperfecciones quedan cubiertas por la obediencia perfecta de Él. ¿Fue Romanos qué? 16:26. 16:26, por los que quieren anotar. Obedecer a la fe. Esa es la obediencia que se pide de nosotros. Obedecer a la fe. ¿Qué significa obedecer a la fe? Creer. Creer. Salir de nuestra incredulidad y entrar a la fe, abrazar la fe, movernos en la fe. Esa es la obediencia perfecta. Cuando puedes creer, esa es tu obediencia perfecta. Creer. Ahora, juntemos ambas cosas. Si yo tengo imperfecciones, no quiere decir que yo vivo en pecado, que vivo una vida de hipocresía, donde por acá digo que soy cristiano, pero allá afuera yo le doy a lo que sea. Y ¿sí me explicó? No se trata de eso. Yo creo que no es el caso de nadie aquí. Yo lo creo, que no es el caso de nadie. Todos aquí de alguna manera entendemos que hay un camino de santidad y procuramos caminar en él y en él vamos. Pero en ese procurar caminar en él, seguimos siendo imperfectos. Sí, la regamos, o sea, ¿no? No atinamos, no siempre acertamos, etcétera. ¿De acuerdo? Pero si yo veo mis imperfecciones, entonces el resultado de eso, ¿qué es? Soy indigno. ¿Sí o no? El resultado de ver mis imperfecciones es que no soy digno, no merezco, yo no estoy a la altura. Pero si lo que veo, en lugar de ver mis imperfecciones, llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia de ¿quién? A la obediencia perfecta de Cristo y obedezco a la fe, que es creo en la obediencia perfecta de Cristo y dejo que la obediencia perfecta de Cristo lave mi imperfección, entonces el resultado ¿qué es? Ya no soy indigno, sino soy digno en la sangre de Él y en la obediencia de Él. ¿Se entendió lo que dije? Por la obediencia perfecta de Cristo y la obediencia perfecta de mi fe en Cristo. Que nuestros ojos estén puestos ¿en quién? En Cristo. Si pones tus ojos en ti, en tus imperfecciones,
O una de dos, o te vuelves indigno siempre, o te vuelves cínico o hipócrita, porque estás mirando tus imperfecciones, pero vas a tratar de fingirlas, de esconderlas, de ocultarlas o de justificarlas. Ah, bueno, pues así soy yo y qué. O bueno, pues al fin y al cabo, a ver, ¿quién es aquí? ¿Quién es perfecto? Pues nadie. Pues, ¿qué más? O sea, todo eso es un cinismo o una hipocresía, donde finjo que otra cosa. No se trata de ser ni cínicos ni de ser hipócritas. Se trata de llevar esto a la obediencia perfecta de Cristo y creer en la obra perfecta de Cristo, con corazón humilde y sincero, porque en ellos somos lavados. Entonces, a veces cuando decimos, ponga sus manos sobre los enfermos, no pero yo quién soy para poner mis manos, yo quién soy, ¿qué estás mirando? Cuando dices yo quién soy, estás mirándote a ti, estás mirando tu imperfección, no estás mirando la perfecta obra de Cristo, estás mirando la imperfecta obra tuya, tus obras que son imperfectas, y entonces te juzgas a ti mismo y te condenas a ti mismo. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es, lleva eso cautivo, ¿a qué? A la obediencia perfecta de Él, porque en Él sí es perfecto todo. Lleva eso y sujétalo a Él y deja que en Él, en la obediencia perfecta, sea lavado eso. Y entonces somos lavados, dice Hebreos, de mala conciencia, es decir, de acusación, de autoacusación y autocondenación. Somos lavados en la obra perfecta de Él. Y entonces, ¿por qué puedo poner mis manos sobre los enfermos? ¿Porque soy perfecto? No, sino ¿por qué? Porque soy lavado y limpiado. ¿En quién? En Él y en la obra perfecta de Él. Y entonces Satanás te va a decir, ¿tú quién eres para poner tus manos sobre los enfermos? Y más aún, para que estos sanen. Si tú todavía no te acuerdas ayer y todo. Entonces, Satanás siempre va a llevarte a ver ¿qué? Tus imperfecciones, para que de ahí surja la condenación. Entonces digas, no, pues sí, yo quién soy, mejor vamos a hablarle se ve que está bien entregado a Dios, y se ve que él sí se ve que, ¿sí me explicó? Y son ideas acá de nuestra cabeza, bueno, que Satanás pone en nosotros, y luego pues a veces, y luego la religión y los religiosos, los que todavía están atrapados, no lo digo peyorativamente ni juzgando, sino los que todavía están atrapados en esa mente religiosa, pues así te lo enseñan y así te lo dicen. Y tú pues dices, no, pues será cierto, pues es el siervo de Dios el que me lo está diciendo, ha de ser así. Pero no es así, hermanos. La pregunta es, ¿lo crees? Y esto es lo que somos llamados a obedecer a la fe. Obedecer a la fe. Y entonces es necesario que como pueblo del Señor, pues sí, nos quitemos, necesitamos romper esas barreras, romper esas murallas que el diablo va poniendo alrededor de nosotros, con las que nos va opacando, achicando y neutralizando o inutilizando como hijos de Dios en el mundo. La religiosidad nos inutiliza, ¿sí o no?
nos inutiliza, nos convierte en simples asistentes de una congregación que no están ahí más que para recibir, porque no son dignos, ni merecedores, ni capaces, ni de nada. Necesitamos romper ya esas murallas religiosas, salir de eso y empezar a obedecer a la fe. Creer que la obra perfecta de Cristo es perfecta y poderosa para habilitarnos en nuestra imperfección, en Él. ¿Sí o no? ¿No creen, hermanos? Sí. Amén. El miércoles, bueno, fue una hermana, ahí, ella la operaron, y la cicatriz le abrieron, no sé de qué tamaño era la herida, no le pregunté, no la quise preguntar, pero ya llevaba no sé cuántos días o semanas y no le quería cerrar la herida y no le quería cerrar, y pues yo me acordé de lo que les enseñé y dije, pues voy primero, ¿no? Entonces pusimos nuestras manos sobre ella y bendito sea Dios, este miércoles regresó, estuvo ahí. ¿Cómo vas? Dice, ya me falta así tantito para que acabe de cerrar. Sí, ya está, ya cerró, ¿no? Pusimos las manos, ordenamos que se cerrara esa herida, que se sanara, y bendito sea Dios, se cerró. Se cerró. Sí, Señor. Esto es lo que necesitamos. Muchos aquí ya pasamos por ese sometimiento de la religiosidad, ¿sí? Estuvimos pues todos de alguna manera hemos estado bajo regímenes religiosos. Aún el que venga del catolicismo también, pues es lo mismo, ¿no? Así que, pero es necesario que rompamos eso y salgamos a la libertad que es en Cristo Jesús. A la libertad que es en Cristo Jesús. Por la obediencia perfecta de Cristo somos dignos. Por la obediencia perfecta de Cristo somos libres. Somos perdonados, somos amados, somos hijos de Dios. Por la obediencia perfecta de Cristo somos todo eso. Ese es el resultado de su obediencia perfecta. Nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra adopción, todo eso, ¿sí?